¿Cómo ha sido la experiencia de este proyecto que ha surgido de Landarte? Pues la experiencia ha sido realmente maravillosa y más aún habiéndose desarrollado en un tiempo récord para haber conseguido poner, pues digamos, en marcha y en colaboración y en cooperación a todo el equipo de Vintae y de Aroa, al gobierno de Navarra, que casualmente caímos en el momento idóneo porque se estaba formando en ese momento el Festival del Landarte y lo acogieron como, pues, como un elemento más, casi como esa clave que faltaba, ¿no? Había teatro, había música, había distintos aspectos y bueno, además siendo esa coincidencia del nombre, del Land Art, que parece ser que en euskera también tiene que ver con la labor o con el trabajo, pues yo creo que fue como un tándem ya idóneo, ¿no? Y en ese sentido pues creo que todo el mundo ha trabajado maravillosamente. Bueno, sobre todo la oportunidad que ha sido poder trabajar directamente con la misma tierra, en la misma tierra, vaya, con el mismo material. Una oportunidad chulísima porque lo de llevar el arte así a zonas rurales y acercarlo a la gente me parece chulísimo, ¿no? Porque todo esto de en sitios cerrados, galerías, me parece como que es mucho más frío, ¿no? Que parece que además solo va a cierto tipo de gente, ¿no? Y así pues lo haces como muy accesible. La experiencia chulísima, ha sido muy dura por el calor que hemos tenido y así, pero ha sido, bueno, eso, sin descanso, ¿no? O sea, un verdadero trabajo, o sea, que es interesante que se vea todo el proceso en el durante, porque la verdad es que sí, que lo haces por amor al arte, pero que se reconozca como trabajo, porque que se siga valorando y apoyando, porque es una pasada.